Buenas tardes, mi nombre es Jimena Encerrado Ramírez del primer semestre del grupo B y voy a presentar como el tema de mi proyecto 2 de la materia de lógica, que se llama falacia ad hominem o falacia ad personam. Primero, ¿qué es esto o por qué se le llama así? Se le llama así a todo mal argumento que, en lugar de refutar las afirmaciones de un adversario, intenta descalificarlo personalmente. La falacia ad hominem o ataque personal es una falacia que consiste en atacar a las personas que emiten un argumento, desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración. Esto quiere decir que esta falacia o este argumento se caracteriza porque no se pone a descalificar o a refutar el argumento o la argumentación que esté dando su adversario, sino que intenta descalificarlo personalmente. O sea, que se pone a rebajarlo para que así no lo tomen en cuenta o lo ponga en duda. ¿En qué consiste? Consiste, por ejemplo, en negar la razón a una persona alegando que es fea. Desde un principio no se alega contra su argumento o su opinión, sino se alega por su físico, que en este caso sería diciendo que es fea. Al describir a un oponente como estúpido, se pretende que guarde silencio o que pierda credibilidad. Es lo que se pretende o lo que se piensa que hará el oponente al momento de que lo rebajen o lo descalifiquen. La falacia ad hominem se caracteriza por el juego sucio, ya que no aporta razones válidas que sirvan para rebatir una conclusión. Se le pronuncia o se le agrega juego sucio, ya que en este tipo de falacia se está caracterizando o se caracteriza porque en sí no se está llevando una buena argumentación al oponente, sino que no se le está refutando. Se está argumentando que es fea, que es tonto, que no sabe, o se le descalifica personalmente o físicamente en estos casos, ya que no aporta razones válidas. Podemos encontrar tres variedades o tres tipos. El primero es el ataque personal directo. Va al punto y suele ser insultante, pone en duda al oponente. El ataque personal directo se caracteriza por ser insultante y descalificatorio. Un ejemplo de esto sería decir que es estúpido y que no sabe hacer las cosas. Esto quiere decir que el ataque personal directo no, como se dice, no se va a su argumento, o sea, desde el principio se va a atacar a la persona en sí. En este caso o en este tipo de ataque, lo menos importante es si los términos del ataque son ciertos. En este no se toma en cuenta si son ciertos, si son falsos o si tienen credibilidad, sino que solo se toman en cuenta ya que El siguiente es el ataque directo o circunstancial. Este ataque no se dirige abiertamente contra la persona, sino contra las circunstancias en que se mueve. El ataque personal indirecto o circunstancial, como ya se mencionó, no ataca las características del oponente, sino sus circunstancias, relaciones, intereses o cualquier cosa que pueda ser motivo de su forma de pensar. Esto se está dando a entender que este ataque, al igual que todos los ataques, no se basa tanto en su argumento, sino que se basa más en sus pensamientos, sus relaciones, intereses, o sea, cualquier cosa que pueda ser motivo de su forma de pensar. El siguiente no es uno de los más mencionados, pero aún así se toma en cuenta. Sería el tu quoque. No sé cómo se pronuncia, pero así se escrito, dice. Se acusa al contrario de lo mismo. O sea, ¿cómo puede usted hablar? Un ejemplo sería, ¿cómo usted puede hablar de corrupción si cuando usted gobernaba, cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? Este ejemplo que nos da a entender que este ataque se trata o conlleva a que si están hablando de cierto tema, se va a utilizar ese mismo tema
para atacar al oponente. Como en este caso se habla de corrupción, se menciona que cómo se pone él a hablar o cómo no tiene derecho a hablar sobre eso, ya que cuando él también estaba bajo ese cargo, también lo cometió o también hizo tal acto. Algo que no se mencionó en el ataque directo o circunstancial es que es la forma de ataque que sufre quien pertenece a un grupo, ya sea político, social, religioso o cultural. No por sus ideas, sino como se mencionó anteriormente, sino porque disfraza a su grupo social. Esto quiere dar a entender que este tipo de ataque lo presenta o lo sufre más una persona que pertenece a ciertos grupos que una persona que no los pertenece. Un dato o algo que se debe tomar en cuenta también antes de usar este tipo de falacia debe ser de que si se usa antes de escuchar alguno o ningún argumento del oponente, se está ejecutando la técnica que se conoce o se llama envenenamiento del pozo. Esto también, uso o el usar este tipo de falacia tiene como peligro que para quien lo utiliza es que puede volverse en su contra, ya que esta falacia se caracteriza por no mostrar irracionalidad o racionalidad y se muestra el pobre uso de la argumentación. O sea que se da a entender que esta persona no está preparada o no está calificada para argumentar ante otra persona o su oponente y utiliza este tipo de falacia que se caracteriza por el juego sucio o por rebajar a su oponente. Alguno de los ejemplos podría ser: la filosofía de Nietzsche es errónea porque este acabó de decir: dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda. Este sería un tipo de la falacia ad hominem abusivo. Otro ejemplo sería: debemos descartar lo que dice el Premier Klein sobre los nuevos impuestos porque a él no le afectará al alza. O sea, esto se dice que él no se puede poner a hablar de ese tema ya que a él no le afectará. Este sería un tipo de falacia ad hominem circunstancial. Estos fueron algunos ejemplos y esto fue mi presentación para el proyecto 2 de la materia de lógica. Gracias.